Y hoy en la tarde tenemos una invitada súper especial de Google, que es Luisa Vázquez. Ya Luisa se va a conectar, estamos esperando unos minuticos, pero mientras ella se conecta les cuento. Con Luisa vamos a hablar sobre las 10 claves, esas 10 cosas relacionadas con innovación que ha hecho que Google literalmente cambie la historia. Empecemos por el principio. Háblanos de tu experiencia con Google, porque además creo que para todo el que entra a trabajar a Google es como la logré, lo hice. Perfecto, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. No sé si está bien el audio y me escuchan bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta participar en este tipo de espacios porque siento que nos ayudan a todos a construir, tanto compartiendo mi experiencia como escuchándoles a ustedes también como con preguntas y demás. Entonces es un espacio muy constructivo para mí también, entonces les agradezco mucho. Y nada, respondiendo a tu pregunta, pues estar acá y mi historia es bien particular porque yo hice parte del primer grupo de practicantes que tuvo Google Colombia en el 2017. Acá hice mi práctica, yo estudié negocios internacionales, hice mi práctica ese año acá, fueron 6 meses, y después de eso, digamos que no había una vacante acá disponible en Google Colombia, entonces estuve fuera unos meses, fuera de Google, y luego empecé a trabajar en Google Polonia como soporte técnico, digamos. Entonces, estaba trabajando con Google desde Wrocław, una ciudad muy cercana a Berlín, como en la frontera entre Polonia y Alemania. Estuve allá un año y después de eso llegué acá como account manager o representante de ventas, digamos, para clientes o anunciantes de Colombia, Centroamérica y el Caribe. Me encanta tener semejante cargo. O sea, creo que para los que nos están escuchando, eres un ejemplo de esas cosas que se pueden lograr. Eso de soñar en grande es válido y creo que solo hay que activarse, ¿no? Solo hay que empezar a tocar las puertas, solo hay que moverse, solo hay que preguntar. Y que si uno tiene dudas de cómo llegar, pues siempre va a haber alguien que nos ayude a responder. Afortunadamente hoy tienen a Luisa acá que les va a responder esas preguntas. No sé si Luisa nos va a poder decir, porque no creo que haya una fórmula mágica para poder entrar a ninguna empresa. Realmente creo que es parte del esfuerzo y de lo que ponemos cada uno de nosotros, pero creo que eres un ejemplo maravilloso de, o sea, creo que eso, entras como practicante, empiezas a aprender, empiezas a mostrar tus habilidades y mira lo que se puede lograr gracias a eso, ¿no? Exacto, y hay algo que comentas y ya busco la forma para compartirles pantalla y poderles presentar la presentación que preparé para ustedes el día de hoy, pero para mí fue clave el entender que las cosas se podían dar, porque digamos que en mi contexto y en el círculo en el que yo estaba, o sea, yo crecí y viví en Chía, muy cerca a Cajicá, claramente, y no conocía a nadie que estuviera en Google. De hecho, cuando me enteré que existía Google acá en Colombia y que había gente conocida, digamos, de amigos que estaba acá, me impresionó mucho y nada más con el hecho de escuchar y entender que había una oportunidad para estar acá, o sea que ya había gente que lo estaba haciendo, eso me activó a mí muchísimo. Entonces yo sí creo mucho en el escuchar y el estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor y en creer que realmente si hay algo que nos interesa y que nos mueve, debemos empezar a construir nuestro camino para lograrlo. Entonces, me encantaron tus palabras también al inicio, porque creo que resaltan mucho justamente ese tema. Aplausos para ti por haber logrado todo esto y creo que además ahora que mencionas el tema de ser de Chía, una de las razones por las que nosotros hacemos Digital Transforma en municipios pequeños es por eso, es para abrirle la oportunidad, es para abrirle las puertas, perdón, a las oportunidades a muchas personas, niños, jóvenes, adultos, que creen que por vivir en un municipio pequeño, que creen que por estar tal vez en una ciudad pequeña, no tienen las mismas posibilidades que tienen otros. Y eso no es cierto. Lo estamos demostrando con esto, lo estás demostrando tú con tu experiencia que nos vas a que pues nos estás compartiendo y además, mejor aún, nos vas a contar cómo ahora haces parte
de toda esta magia que hay detrás de Google, porque para todos, como digo, como estoy diciendo desde el principio, hablar de Google es hablar de transformación, pero sobre todo hablar de magia alrededor de la tecnología y lograr alcanzar cosas y entender cosas que de no ser por las personas que trabajan dentro de esta empresa, tal vez no veríamos hechas realidad. Así que, entonces, si quieres puedes ir compartiendo la pantalla, yo me voy a salir de escena para que podamos verte a ti en grande. Y perfecto, muchas gracias. Les voy a pedir el favor de aceptarme en la llamada para poder compartir, porque creo que no me está dejando, o sea, no está la solicitud. Ya, listo. Perfecto. Entonces, ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces, justamente gracias por la introducción y por comentar un poco sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. La idea es que esta charla que vamos a tener o estos principios que les voy a compartir los puedan apropiar no solo, digamos, que en sus caminos profesionales, sino también hay cosas que nos sirven para nuestro día a día como seres humanos y creo que nos funciona mucho para innovar desde nosotros mismos y tener un impacto en la sociedad y pues claramente en nuestros negocios o nuestro trabajo en el día a día. ¿Listo? Entonces, esta información pues al final vamos a tener un espacio para preguntas y importante pues recordarles, de hecho muy contentos acá desde Google porque la semana pasada cumplimos 11 años de estar acá en Colombia. Digamos que Google viene trabajando en un compromiso muy fuerte por desarrollar a Colombia de forma digital, con temas de educación, entonces por eso también nos encanta trabajar con ustedes en este tipo de charlas y convocatorias, porque sabemos que el impacto que tiene pues es muy grande y hace parte, como les decía, de los compromisos que sigue teniendo Google y que mantendrá durante los próximos años acá en el país. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, damos inicio a esta charla. Lo que busca es darles a conocer cómo dentro de Google nos mantenemos innovando año tras año, compartiendo los pilares de cultura de innovación que tenemos dentro de la empresa. ¿Sí? Como les mencionaba al inicio, yo me llamo Luisa Fernanda Vázquez, soy account manager actualmente para clientes en Colombia, Centroamérica y el Caribe. Llevo en este rol ya 3 años. Mi historia en Google, como les decía, empezó hace ya 5 años, en 2017. Y pues nada, he tenido diferentes experiencias, realmente muy contenta y algo que les puedo compartir es que acá uno nunca se detiene y uno nunca deja de aprender de los demás, de la cultura y claramente de tecnología. Entonces, espero que lo que les voy a compartir a continuación también les funcione a ustedes para sus vidas. Primero, ¿qué es Google? ¿Alguno del público se anima a responderme en 2 segundos? a ver, ¿Un motor de búsqueda? Justamente eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, que Google es un motor de búsqueda y es correcto. Ahorita vamos a ver durante la charla algunas cosas que nos hacen entender un poco por qué el posicionamiento tan fuerte como motor de búsqueda, pero si nos ponemos a pensar, en este momento Google es mucho más que un motor de búsqueda, ¿sí? Acá tenemos en esta imagen diferentes, digamos que iconos o representaciones de productos que Google ha venido creando. Entonces tenemos, por ejemplo, Gmail, tenemos Google Chrome, tenemos Drive, Fotos, Android, Maps, el carro que se conduce solo que se llama Waymo, tenemos el buscador, tenemos YouTube, tenemos Google Voice, tenemos la nube en general, tenemos Google Play Store, entonces creo que es importante que tengamos eso en mente y por eso traigo este video. Voy a ponerlo y voy a ponerle subtítulos en español para que lo puedan ver. Por favor, avísenme cuando ya lo estén viendo y si el audio está funcionando bien. So let's go into the office. Hopefully nobody's in here. Hi. I mean, we were all a bunch of kids. We were, we were all somewhat idealistic in our own way. I did not inhale.
We wanted to do things that made a difference in the world and that, that mattered, right? That were interesting and hard. We didn't start out as a conventional company, and we never followed a normal path. What is our mission? Basically, we want to organize the world's information and make it universally accessible and useful. On the one hand, it was a perfect description of what we were trying to accomplish in Search. And yet, it was also so broad as to leave the door open for all of the many, many directions we wanted to go in the future. We set out to do something really useful for people, and all other things began to follow. All right, so here we are in front of the elephants. I don't think any of us possibly could have seen where this story was going to go. It may sound nuts, but it's often easier to make progress on mega ambitious goals than on less risky projects. Few people are crazy enough to try, and those are usually the ones you want to work with. What if distance wasn't a barrier to exploring our world? Can we bring the internet to the 5 billion people who don't have it today? 如果世界上每一个人会说每一种语言，那会是什么情况？ What if everyone in the world could speak every language? What if everyone could make a living doing what they love? Ready? Up, step, down, go. Almost everything we do is an experiment in some way, shape, or form. Everything has some aspect of the unknown. That didn't work at all, man. You're probably going to fail a few times before you succeed. And now the car is in control. Google car in front of us. We always tend to ask the question, how can we make it better? So there's always make a difference. If our ambition is to create products that have planetary impact, it's not good enough to just solve it for some people. You have to solve it for absolutely everyone. The unifying theme, if there is one, is seeing something that doesn't work that well and trying to use technology to make it better. Wow, I heard it. That is fantastic. We want to get deeper into the problems that really matter to people and to the world. Just because we've been successful in the past doesn't mean we're preordained to succeed in the future. That's why we need to keep on asking the big questions and work really hard to find the best answers. Bueno, como pudieron ver, Google justamente empieza dentro de un garaje en el 1998 justamente, y empieza Google con esta mentalidad de cómo voy a tener el mayor impacto posible y resolver las preguntas más ambiciosas de la humanidad, ¿sí? Entonces, con esa máxima y con esa misión de hacer la información del mundo universalmente accesible para todos, empiezan a resolverse este tipo de preguntas y empieza a crearse nuestra cultura interna de innovación, ¿sí? Entonces, como les decía, todo empieza con una pregunta y es cómo organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos, ¿sí? Entonces, la misión empezaba a enfocarse en cómo podemos realmente organizarnos y poder entregar este resultado que queremos lograr. Y grandes preguntas buscaron grandes respuestas, ¿sí? Entonces, lo que empezó con un buscador es ahora más de 100 productos que tenemos dentro de Google, dentro de los que incluimos Android, Waze, Google Ads, Chrome, Google Drive, fotos, y perdón que hoy justamente tengo un invitado por acá que me está acompañando y es mi perro, cosas que podemos hacer dentro de Google. Hoy lo traje y está escandaloso, entonces les pido una disculpa por la intervención. Entonces lo que les decía, tenemos más de 100 productos dentro de los que encontramos varios de estos. Y esto ha venido evolucionando justamente de la necesidad de responder este tipo de preguntas y poder lograr nuestro objetivo de ser universalmente accesible para todos y que todos tengan, digamos que, acceso a la información. Entonces, ¿cómo hemos desarrollado una cultura de innovación alrededor de esto para lograr estas respuestas? ¿Sí? Acá vienen justamente las 10 cosas dentro de Google que se crearon cuando empieza la empresa y las he combinado con principios de innovación
que hemos tenido. Por ejemplo, Susan Wojcicki, ella es la CEO de YouTube en este momento, la líder, digamos, de YouTube, y ella en un momento, en un artículo, escribe diferentes temas de innovación dentro de la empresa y los estoy, digamos que incorporando para que podamos ver ejemplos prácticos de, perdón, un segundo, ejemplos prácticos de esto, ¿sí? Entonces, lo primero, esto Google siempre lo ha manejado mucho y es enfócate en el usuario y el resto va a fluir, ¿sí? Nosotros normalmente cuando empezamos a trabajar en un proyecto nos casamos con el proyecto como tal, en lo que estamos diseñando, pero no pensamos en la solución. Entonces, cuando nos cambian la solución o lo que estábamos planteando nosotros, posiblemente ya no queremos trabajar más en esto. Entonces, si nos enfocamos en el usuario, por ejemplo, Google, cuando empieza con su buscador, busca dar una imagen muy simple y entregar los resultados lo más rápido posible a los usuarios para que el usuario tenga la mejor experiencia posible, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, dentro del buscador de Google, no van a encontrar imágenes gigantes, no van a encontrar muchísimo texto más allá de lo que está organizado y es simple y limpio. Esa es la experiencia que Google quiere dar a sus usuarios para que el resto de cosas fluyan alrededor. Entonces, esto siempre es una máxima de nosotros y de hecho, cuando se empieza a plantear el tema del buscador, decían esto: si los usuarios no pueden pronunciar las palabras, va a ser problema de Google. Si no saben cómo formar la frase o la búsqueda, es nuestro problema. Si no saben qué palabras usar, es nuestro problema. Si no pueden usar el lenguaje, no conocen el idioma, es nuestro problema. Si no hay suficiente contenido en Internet, es nuestro problema. Y si la web en general, Internet es muy lento, es nuestro problema. Entonces, miren cuántas cosas alrededor de un problema que es cómo responder una búsqueda empiezan a surgir. ¿Cómo le podemos enseñar al usuario a que digite de forma correcta, a que conozca cómo formar la frase, cómo preguntarle al buscador, a que entienda el idioma? Entonces, a partir de estas micropreguntas que surgen de todo el problema, Google también empieza a buscar soluciones. Entonces, ahí la invitación siempre es a enfocarnos en qué es lo que queremos solucionar y a personarnos de ese problema para tener diversas soluciones que nos puedan llevar a nuestro objetivo. ¿Listo? Segunda cosa, para Google es mejor hacer una cosa muy, muy bien, ¿sí? Ahorita que les preguntaba cuál era, para ustedes, ¿qué es Google? El buscador, ¿sí? Y Google se enfocó en hacer el tema de búsqueda muy, muy bien. Entonces, estamos enfocados en desarrollar el mejor buscador. No fuimos el primero, pero sí estamos enfocados en ser el mejor. Y esas mejores prácticas que hemos aprendido de desarrollar y desarrollar y desarrollar el buscador han podido aplicarse a nuevos productos o nuevos desarrollos que ha tenido Google. Entonces, es muy claro siempre tener una misión como guía de todas nuestras acciones y decisiones, ¿sí? Ese es uno de los principios, por ejemplo, de innovación. Enfocarnos en cuál va a ser nuestra misión, qué es lo que queremos hacer muy, muy bien, cuál es esa historia que queremos contar y que esa sea el norte de nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, Gmail. Gmail nace justamente de cómo podemos apalancarnos en lo que ya hemos aprendido y empezar a generar un valor adicional para los usuarios, que en su momento fue temas de capacidad de almacenaje, pero cómo podemos empezar a hacerlo muchísimo mejor para los usuarios y solucionar el problema que en este momento había. Ahora, rápido es mejor que despacio. No sé si recuerdan en el video una de las frases que decían era, hemos fracasado mucho, ¿sí? Y a veces nosotros nos frenamos, o sea, como seres humanos, cuando sentimos que vamos a fracasar. Dentro de Google se incentiva mucho el aprender de los fracasos, ¿sí? De hecho, hay una parte de la organización que se llama Google X, que es la fábrica de moonshots o la fábrica como de grandes proyectos, por llamarlo de alguna manera. Y ellos lo que dicen es, cuando tú estás fracasando, tienen esta frase que creo que es de Einstein, dicen, no es como que encontraste una forma en que no es que fracasaste, encontraste sencillamente una forma en que no funciona. Entonces ahora te toca seguir encontrando otra en la que puede que no funcione o puede que encuentres la forma en la que funcione finalmente. En Google nos incentivan mucho a hacer las cosas rápido, así no funcione, pero aprender si está funcionando o no para poder evolucionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos cambios que ha tenido Google, y acá viene esto, como les decía, no fuimos el primer buscador o el primer motor de búsqueda, pero fuimos capaces de avanzar en el mercado trabajando con mucha rapidez y aprendiendo aún con más rapidez que los demás
actuando siempre en función de los datos de los que disponíamos, ¿sí? Acá hay un ejemplo puntual y es que en algún momento se hizo una encuesta para entender si valía la pena que pusiéramos cuántas respuestas en la primera página del buscador, ¿sí? La mayoría de usuarios dijeron 30, que era el número máximo de resultados disponibles. Pero cuando lo hicieron y lo aplicaron, que fueran 30 resultados, se dieron cuenta que las páginas o que los resultados cargaban muy lento. Y se dieron cuenta que el usuario lo que quería, más que encontrar una lista larga de resultados, era encontrar resultados relevantes en el menor tiempo posible. Entonces ya basados en esos datos y en esas encuestas, se empiezan a tomar acciones. Entonces eso también es importante y hace parte de uno de los pilares también de innovación que no usualmente tenemos dentro de la empresa, y es básate en datos, no en opiniones, ¿sí? Porque normalmente lo que es una opinión para una persona no va a reflejar el colectivo al que estamos llegando. Entonces, es muy importante siempre, como les decía, basarnos en datos y actuar rápido, aprender rápido y no tener miedo a equivocarnos, porque al final la equivocación va a ser un aprendizaje de una forma en la que no funciona lo que queremos solucionar. Entonces, siempre tener esa mentalidad abierta de iterar de una vez, otra vez, pero siempre rápido, porque acuérdense que el mercado siempre está actuando muchas veces más rápido que nosotros. Ahora, democratizar la red funciona. Esto puede sonar un poco técnico, pero uno de los principios también de innovación de Google es ser una plataforma, ¿sí? Si se dan cuenta, muchos de los desarrollos que tiene Google son abiertos. Por ejemplo, Android es un sistema operativo que está abierto para las personas, para que diferentes desarrolladores puedan hacer aplicaciones a través del desarrollo que ya tiene Android. Entonces, Google lo que busca es tener plataformas de colaboración, porque cuando se da colaboración, realmente se generan resultados mucho más impactantes, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las innovaciones, más allá del tema de Android, están pasando a través de colaboraciones de personas de todo el mundo, ¿sí? Entonces, por eso se crea el tema de tecnologías abiertas, y acá tenemos un ejemplo, Google Earth. En Google Earth uno puede crear capas de visualización, y ahí vas, digamos que enriqueciendo mucho más la plataforma y puedes participar de la plataforma como tal. Entonces, Android es un ejemplo, Google Earth es otro, pero lo que hay de trasfondo es cómo creo también en el aprendizaje colaborativo, en cómo como comunidad puedo cooperar y puedo construir. Entonces, Google siempre ha tenido eso en mente, y eso también creo que es muy bonito si lo aplicamos también en una esfera personal. ¿Cómo me abro a aprender de la comunidad, de los demás? ¿Cómo aporto desde mi conocimiento? Porque de esa forma siempre vamos a estar en retroalimentación, siempre vamos a estar en contacto con personas de las que podemos aprender y a las que podemos enseñarles. Entonces, el conocimiento va a ser mucho más grande y vamos a tener un impacto muchísimo más fuerte. Una más, no necesitas estar en tu escritorio para necesitar una respuesta. Esta, desde un lado técnico, se refiere siempre a el auge que tenemos ahora de la inmediatez, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos un dispositivo móvil, ¿sí? De hecho, lo que antes del Internet nos costaba tener una información, hay un ejemplo muy chévere, a mí me gusta mucho, y es, antes de que tuviéramos Internet y acceso fácil al Internet, en los 90s, por ejemplo, cuando alguien necesitaba saber algo, le preguntaba a sus amigos, le preguntaba a su familia, empezaba a ir a la biblioteca a investigar libros detallados. Si no conseguía, finalmente contrataba a alguien que supiera hacer o que le pudiera explicar lo que necesitaba, ¿sí? Eso tomaba muchísimo tiempo, en una curva. Luego nace el Internet, y lo que tomaba meses en lograrse en los 90s, con el Internet llega a resolverse en semanas e incluso días u horas. ¿Qué pasa con el celular? Esto se acelera aún más. Entonces, esto nos ha generado muchas demandas como usuarios, como seres humanos, y queremos todo de inmediato. O sea, de hecho, también había un ejemplo de un comediante Prime. Queremos Amazon Now. Todo lo queremos ahora. Quiero que Rappi sea Rappi Turbo y llegue ya.
No me interesa que llegue mañana, quiero que mis cosas lleguen ya en el momento que las estoy pidiendo. Entonces, Google, desde su lado técnico, con esta frase se refiere a eso. Los usuarios están pidiendo inmediatez, están en un dispositivo móvil y no necesitan estar sentados frente a un computador para que el buscador funcione. Necesitamos que el buscador funcione donde está el usuario. Yo me adapto a que está en un celular, ¿sí? ¿Qué puede pasar también o qué podemos entender desde esta frase dentro de la cultura de innovación de Google? Compartir todo. De hecho, si alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de venir o de ver las oficinas, se va a dar cuenta que tenemos algunos cubículos como este, que son cerrados, pero no hay oficinas cerradas. Todos son espacios colaborativos y espacios abiertos. De hecho, dentro de Google, y ahorita les voy a mostrar algunas fotos, tenemos cocinitas o tenemos, pues sí, como cafeterías o tenemos la zona de almuerzo y demás, donde todo se comparte, ¿sí? Entonces, una de las posiciones de Google es compartir todo para fomentar el debate, el intercambio y la reinterpretación de ideas, ¿sí? Porque esto puede traducirse en un impacto mucho más fuerte y en crear proyectos que puedan aportar mucho más a la sociedad. Entonces, por ejemplo, Google Translate nació de un intercambio de estos en una cafetería en Google, donde dos personas empiezan a hablar y surge la idea de, ok, ¿por qué no hacemos un traductor? Y se hace Google Translate. Entonces, esto es muy importante porque a veces como seres humanos también nos cerramos mucho a nuestras ideas, a nuestro círculo y no compartimos con los demás o también tenemos miedo a la confrontación de nuestras ideas, ¿sí? Porque no queremos de pronto que nos las cambien, pero también es bueno escuchar a los demás porque desde ahí se puede construir y Google se ha construido así, de ese tipo de intercambios. No necesitamos estar siempre frente a un escritorio ensimismados, digamos, para poder producir algo o para poder necesitar una respuesta. La podemos necesitar y crear en equipo. Puedes ganar dinero sin ser malvado. Esto también hace parte del core del negocio de Google, porque Google al fin y al cabo es un negocio. Nosotros tenemos el negocio principalmente de publicidad, donde disponibilizamos espacios para que las marcas puedan publicitar sus productos, ¿sí? Entonces, Google, ¿qué dice? Yo puedo ganar dinero siendo honesto y sin ser malvado. ¿Qué significa ser malvado o cómo empieza a minimizarlo Google? Google, por ejemplo, no permite estos anuncios que son ultra invasivos de haz clic aquí y que te persiguen por toda la pantalla. Eso no está permitido dentro de nuestras políticas. Entonces, tiene un sistema bastante fuerte para revisar realmente los anuncios y lo que se está ofreciendo. Entonces, también hay un sistema para evitar que las personas lleguen a un anuncio que promueva un sitio fraudulento, para proteger al usuario, como saben, eso es lo primero, pensar en el usuario y lo demás fluirá, pero también para ganar dinero de forma honesta, ¿sí? Entonces, eso también es una invitación. A veces la avaricia no es nada buena y nos lleva a caminos que de pronto no construyen y hacer las cosas con la intención posible y lo hagamos pensando en no impactar al otro de ninguna manera, porque así los resultados van a ser muchísimo más sólidos. Otra es, siempre hay más información ahí afuera, ¿sí? Esto también está muy relacionado y acá les pongo la imagen que les decía de las oficinas de Google, ¿sí? Acá les comparto esta primera, es la cafetería de las oficinas de Wrocław, en Polonia, donde les decía que yo hice, pues, mi trabajo, digamos, oficial, empezó en Google en estas oficinas. Y acá tenemos unas en Dublín, donde también tuve la oportunidad de estar, ¿sí? Entonces, como les decía, Google busca ser una plataforma colaborativa, busca tener espacios abiertos para intercambiar ideas y algunas de las mejores ideas que han surgido dentro de Google nacieron así, como les decía, cuando pequeños grupos de empleados empiezan a tomarse un descanso y Google propicia mucho eso. O sea, acá tenemos dentro de las oficinas diferentes espacios que permiten que los empleados estemos en una mentalidad diferente, estar sentados frente al computador, que ahí es cuando surgen normalmente más ideas y que podamos compartir con los demás. Ese es como el escenario perfecto para crear grandes cosas, para impactar, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar de cosas que nos apasionan y, por ejemplo, no sé si conocen, si no, los invito a que lo busquen, Google Arts. En Google Arts, que es como un sitio que recopila
museos, exposiciones, temas de arte del mundo, nació como este proyecto de personas que estaban hablando y dijeron, chévere sería tener alguna página que nos recopilara exposiciones, cuadros y demás para que las personas a las que no pueden ir, por ejemplo, a París o no pueden ir a los museos en Nueva York, puedan realmente observar y apreciar el arte. Entonces nace este proyecto de este tipo de espacios colaborativos. Es un proyecto que ha tenido un impacto gigantesco, o sea, ya está en todo el mundo, es accesible para todos y realmente creo que vale la pena que le echen un vistazo porque ha sido un trabajo enorme también dentro de Google y justamente nace desde esto, siempre hay más información afuera, siempre hay más allá de nuestro círculo y es una invitación también a abrirnos y acá digamos que también aprovecho a contar un poco dentro de nuestra cultura de Google, algo que buscamos mucho es la diversidad, ¿sí? Google siempre busca desarrollar productos que solucionen los problemas del día a día de nuestros usuarios, ¿sí? Y eso necesitamos hacerlo y probarlo con una perspectiva diversa. Entonces, dentro de los equipos de Google, siempre se busca tener una perspectiva de personas con contextos diferentes, con mentalidades diferentes, y se impulsa mucho tener todos estos temas de diversidad en nuestras contrataciones y demás. Entonces, eso es lo que nos permite es abarcar un espectro mucho más amplio del que tendríamos si tenemos las mismas personas con el mismo contexto, con las mismas ideas, trabajando en una solución, porque así podemos involucrar y llegar a más partes de la sociedad o de la población. Siguiente, la necesidad de información cruza fronteras. ¿Qué podemos decir con esto? ¿Sí? Acá justamente buscamos, como les decía, el tema de, acá ya se empezaron a mezclar un poco los conceptos de lo que les hablaba, porque si se dan cuenta todo gira en torno a cómo podemos tener más impacto, pero lo que buscamos es, uno, diversidad, que tengan personas de diversas partes del mundo. Entonces, ¿qué era muy curioso, por ejemplo, en Wrocław, cuando yo estaba en Polonia? Éramos personas de muchas partes del mundo, habíamos personas de Venezuela, de España, personas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, polacos, personas de Estados Unidos, y éramos todos conviviendo en el mismo sitio, digamos, en la misma oficina, y era muy interesante y para Google eso es muy valioso porque traemos diferentes perspectivas y podemos acercarnos con nuestras soluciones a diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Justamente vencer todas esas diferencias que tendríamos en el mundo actual por demografía, etcétera, y podernos unir y empezar a construir esta cultura de innovación, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Decir sí todo el tiempo y buscar vencer esta cultura del no, aceptando que los fracasos son inevitables y que una y otra vez debemos probar, retomando ahí el tema de es mejor hacerlo rápido que despacio, para dar con la solución adecuada, ¿sí? Entonces hay muchos productos y de hecho en esta entrevista que les digo de Susan Wojcicki, ella nos dice, hay dos proyectos que empezaron al tiempo. Uno era Google AdSense, que ese es vigente y existe actualmente y es el que le permite que las páginas de Internet puedan monetizar su contenido a través de publicidad. Y el otro era Google Answers. Nacieron al tiempo, pero creo que acá nadie ha oído hablar de Google Answers, porque Google Answers nos dimos cuenta que no era una funcionalidad que realmente fuera útil para los usuarios en su momento, entonces Google Answers no existió mucho más, pero lo que buscaba era que las personas hicieran preguntas y le pagaran a expertos por solucionarlas. Entonces, este proyecto al final no se dio, pero lo que busca Google es traer de estos diferentes contextos, diferentes problemas, diferentes acercamientos para solucionarlos y empezar a tener una actitud de sí y, ¿sí? Una actitud propositiva, una actitud de, ok, no se pudo por este lado, bueno, vamos a darle la vuelta por el otro. Y ese es el día a día acá dentro de la organización. De hecho, una de las frases que escucho acá muy a menudo es, ¿cómo le vamos a dar la vuelta? O sea, no aceptamos un no por respuesta hasta que realmente se agoten todas las opciones, ¿sí? ¿Cómo construimos una solución para lo que estamos buscando? Entonces, importante eso, importante nuevamente el tema de no tener miedo al fracaso, porque a la final de eso también se aprende y sabes que por ahí no es el camino. Ya descontaste una opción, ahora solo te quedan muchas más donde ya al menos no hay una que no te va a funcionar. Una de las favoritas de muchos acá dentro de la empresa y es puede ser tomado en serio sin un traje. Muchas empresas
y eso también a mí me gusta compararlo con nuestra mentalidad y nuestros sesgos, porque usualmente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era o sea, cuando era una niña que iba al banco con mis papás o veía gente tatuada y siempre decían como no, es que las personas tatuadas nunca van a conseguir un empleo y menos en un banco y todo es terrible y demás, pero uno se crea como con ese estereotipo de que porque una persona no esté vistiendo elegante, no tenga o tenga tatuajes o tenga perforaciones, etcétera, de pronto no es tan confiable como podría ser una persona que se viste de traje. Entonces Google dice, puede ser tomado en serio sin un traje. Y justamente lo que dice la empresa, y esto lo dice Sergey y Larry, que son nuestros fundadores, ellos dicen, somos una empresa que busca tener una cultura de innovación y para tener esa cultura necesitamos estar cómodos y necesitamos demostrar que las personas pueden ser tomadas en serio siendo cómodas, teniendo un enfoque muy como de juego, de desafío con la realidad que tienen y cómo podemos acercarnos a solucionar los retos que podamos tener. Entonces empiezan a decir, no tienes que venir en traje a la oficina, puedes venir en tenis, puedes venir en camiseta y tus ideas serán igualmente valiosas que como si vinieras con traje. Entonces, eso es muy chévere y también a mí desde mi parte personal me invita a reflexionar mucho que a veces sí nos dejamos llevar un poco por los sesgos y por creer que si una persona no viste de una forma elegante, no debería estar en cierto rol o como que no relaciona, no hay una relación entre su aspecto y el poder que puede tener. Pero no por eso sus ideas son menos valiosas o no por eso sus aportes van a ser menos significativos. Entonces, eso es algo que a mí me parece increíble. Y que de hecho es una de las frases y de los lineamientos empresariales favoritos de muchas personas acá. Y por último, es esta, y es bueno, sencillamente no es suficiente. Y me encanta cerrar con esta porque, ¿qué nos dice? No te conformes, ¿sí? Dentro de Google, como les decía, tenemos The Moonshot Factory, que lo pueden buscar en internet. ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Entonces, para Google es importante no pensar en cómo tener un impacto del 10% sobre lo que queramos resolver, sino cómo podemos tener un impacto 10 veces más grande de lo que esperamos resolver, ¿sí? Entonces nace este equipo, que ahorita es una filial de Alphabet, entonces Alphabet es digamos que la sombrilla que agrupa las diferentes marcas. Dentro de Alphabet está Google y está X, bueno, y hay otras empresas, pero para este caso puntual está Google X. Lo pueden buscar así en Google literalmente. Y lo que busca The Moonshot Factory es crear tecnologías radicales para resolver los grandes problemas del mundo. Entonces, ellos son los que, por ejemplo, en el video se preguntan, ok, ¿qué tal si pudiéramos llevar en Internet a las personas del mundo que no lo tienen? ¿Qué tal si todos pudieran hablar todos los idiomas del mundo? ¿Qué tal si pudiéramos crear la cura contra X enfermedad? Y hacen esas preguntas que son gigantes, pero que si las resuelven tendrían un impacto gigantesco en la humanidad. Y empiezan a trabajar en equipos, en conjunto. De hecho, hay una película que ya se las voy a recomendar porque está dentro del sitio de X, incluso creo que está en YouTube, que habla sobre el proyecto Makani. Makani fue una cometa que lanzaban por los aires y que lo que buscaba era dar energía a través del aire a las diferentes poblaciones que no tenían acceso a la electricidad. Ese proyecto ya no existe, pero sí esa película o ese documental, yo les voy a hacer llegar el link para quien lo quiera ver, lo pueda ver, muestra cómo es esta mentalidad de, ok, no nos vamos a conformar con que una parte de la población tenga internet, sino porque realmente todos lo tengan y puedan realmente acceder a la electricidad, por ejemplo, para poder usar el internet. Entonces, es muy importante esa mentalidad dentro de nuestra empresa porque nos hace ver que, ok, ya hice esto y está bien, pero ¿por qué conformarme acá? Yo puedo mucho más y puedo desarrollar algo con mucho más impacto. Proyectos que han salido de esta mentalidad: Waymo, el carro que se conduce solo; Wing, que son los drones que hacen entregas en tiempo pues muchísimo mejor que esto. Por ejemplo, lo utilizan en China, en algunas tiendas por departamento, cuando hay estacionalidades de altas ventas, tienen estos drones que les ayudan a repartir el inventario dentro de la tienda. Y tenemos este proyecto que busca a través de lentes de contacto identificar enfermedades como la diabetes y demás. Entonces, acá está, digamos que los principios de innovación. Yo solo quisiera cerrar
con esta invitación, por si les interesa conocer un poco más sobre este mundo de Google. En esta diapositiva van a poder ver las diferentes herramientas que tenemos para emprender y para aprender, que son herramientas que ha venido creando Google justamente para confirmar nuestro compromiso con desarrollar mucho más digitalmente a las poblaciones en las que estamos y en general al mundo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un emprendedor, si tengo mi negocio, me puedo apalancar de Google Sites, Google Mi Negocio, Google Ads, Google Analytics o Google para Startups, que es un sitio relativamente nuevo donde contiene todo ese tipo de información e incluso hay grabaciones de sesiones, de entrenamientos, etcétera. Y si yo quiero aprender, Google también ha desarrollado muchas herramientas como Skillshare, donde yo puedo certificarme en diferentes productos de Google, Think with Google, donde está, por ejemplo, este artículo que les mencionaba de Susan Wojcicki, donde habla de los principios de innovación y tiene distintos artículos de la industria digital y de mercadeo. Actívate para hacer cursos, lo mismo Garaje Digital, Google Primer o Crea en tu idioma, que han sido iniciativas que surgen para fortalecer las habilidades digitales de la sociedad. Entonces, los dejo con esta invitación y abro el espacio para preguntas. Así que cualquier cosa, por favor, al equipo, pues déjenme saber que estoy ya muy pendiente. A ver, por aquí me están haciendo caras de que están tímidos con las preguntas. ¿No tienen preguntas tampoco? No. Están tímidos con las preguntas hoy. Pero yo sí tengo, pues más que preguntas, primero, pues como decíamos al principio, ¿no? La magia de todo esto se crece aún más cuando ves todas las posibilidades y todas las oportunidades que hay alrededor de una empresa como Google, no solo a nivel conocimiento que han tenido a nivel mundial, sino cuando deciden compartir muchos de esos aprendizajes a través de plataformas como las que mencionabas ahorita. Nosotros en Grandecenio somos usuarios de varias de ellas y las compartimos con algunos de los chicos que hacen procesos de formación con nosotros, porque hay muchas herramientas súper útiles que ustedes tienen a disposición de las personas que sirven para desarrollar habilidades de esas que justamente se están buscando en este momento para crecer como profesionales y para descubrir nuevos roles y asumir esas nuevas responsabilidades. Entonces, verlo acá me parece como súper emocionante además porque es parte de esa nueva visión de formación y de acompañamiento de las personas que nosotros desde Grandecenio sentimos que debería ser, a lo mejor que más empresas deberían ser así, ¿no? Esa visión de crecemos, sí, hemos logrado cosas importantes a nivel económico, sí, pero compartimos con los ciudadanos una cantidad de herramientas que nos hacen crecer a todos al mismo tiempo, ¿no? Luisa, ¿me oyes? Sí, te oigo. Digamos que cuando tú nos muestras, nos haces esta radiografía de Google y de innovación, una de las cosas que comentabas era esta capacidad de seguir adelante a pesar del fracaso. Es decir, cómo buscar esa solución diferente. Y yo me hiciste viajar en el tiempo cuando Daniel y Sebastián estaban pequeños, porque los dos en su momento, o sea, en momentos diferentes, me dijeron lo mismo, ¿no? Y era, estaban haciendo algo y de repente como que no la lograban y yo insistía, y yo no, pero no se hace así, se hace de esta forma, y los dos me dijeron, déjame intentarlo. Y creo que esa esencia medio de niños que hay en Google de intentemos es lo que ha logrado muchas de las cosas que hoy son una realidad, ¿no? Exacto, sí, totalmente de acuerdo y creo que eso es clave, o sea, porque siempre pensar en, ok, ¿cómo lo hago? Y así no funcione perfecto la primera vez,
¿qué aprendizaje saco de lo que estoy lanzando en este momento, de esta solución que estoy viendo? Y cómo, nuevamente, a través de la comunidad, que es muy importante para nosotros acá internamente, cómo a través del talento tan diverso que tiene Google dentro de sus oficinas, podemos decirle, mire, acabo de hacer esto, ¿usted cómo lo haría? ¿Cómo ve lo que estoy haciendo? ¿Por dónde le doy la vuelta? Y las personas empezamos a interactuar alrededor de una solución que se necesita y creamos algo mucho más rápido, mucho más impactante y que soluciona nuestro problema y el de muchos más al tiempo, porque estamos colaborando todos. Entonces creo que totalmente alineada esa mentalidad de niños, como tú lo dices, es fundamental dentro de acá, pues acá dentro de las oficinas y es lo que justamente ha generado este impacto y en que, ok, no me importa que este proyecto no esté saliendo de la mejor manera en este momento, puedo darle la vuelta o aprendí que por ahí no es, pero no hay nada malo en que no esté funcionando a la primera. Es que nadie se está atreviendo a hacer en la sala el día de hoy y que no, para ver, por acá no nos ha llegado, pero que yo sé que mucha gente se la hace y es, Luisa, tú nos cuentas y nos pareció fantástico ese ejercicio de, bueno, yo llegué, era pasante y de pasante logré tener el cargo que tengo y maravilloso. Hablemos de ese primer paso. ¿Qué tiene que hacer la gente para ser pasante en Google? Bueno, Google abre sus convocatorias. No, me escuchan igual ahí bien. Ahí me escuchan para responderte, sí. Bien. Pues mira, Google abre todas sus convocatorias, tanto de pasantías como de trabajos de tiempo completo, en un sitio que se llama Google Careers. Se los voy a compartir acá en pantalla. Denme un segundo. Google Careers. Acá ya lo pueden ver. Así, lo buscan así en internet y acá lo que buscan realmente es, por ejemplo, el trabajo o dónde, ¿sí? Entonces podemos poner Bogotá. Y acá al buscar les va a mostrar todos los trabajos que hay disponibles para Bogotá. Acá mismo se comparten las prácticas cuando las abren, las pasantías, las convocatorias las publican acá, o también muchas veces en LinkedIn nosotros mismos como empleados de la empresa empezamos a publicarlas. Entonces, esto para mí ha sido clave porque dentro de Google no funciona el típico de te paso mi hoja de vida y la revisas y entro, sino el proceso es demasiado limpio, tenemos filtros de entrevistas y demás, entonces todo se hace a través de este sitio, o sea, la aplicación externa se hace a través de este sitio, esto llega al equipo de recursos humanos y empieza todo el proceso alrededor de eso, pero siempre revisando Google Careers, porque acá, y ustedes, por ejemplo, pueden crear acá las alertas, ¿sí? Entonces yo puedo, denme un segundo, acá puedo crear alertas para mi búsqueda y acá me va a decir que pues me registre o que tenga mi cuenta de Google y me va a enviar al correo cada vez que se cree una oferta que es la que yo estoy buscando. Entonces puedo poner los filtros por las habilidades que tengo, por el grado que tengo, por el tipo de trabajo que quiero, etcétera. O por ejemplo, ahorita hay una posibilidad de que sean trabajos remotos. Entonces, acá en Bogotá no me aparece, pero si lo quito, acá sí me van a aparecer muchos trabajos que están siendo trabajos de forma remota. Entonces, esa es la invitación y por acá se empieza. Ay. Pues pucha, yo no sé, pero el producto más útil que me parece a mí de Google, realmente todos lo son, pero mi favorito a nivel personal es Google Maps. Yo no sé qué haría en la vida sin Google Maps. O sea, para mí Google Maps es una salvación para absolutamente todo en términos de ubicación en otras partes del mundo, incluso el poderse uno defender y ahora con integraciones que tiene para mostrarte el transporte que te sirve. Entonces estás en un sitio que funciona con el metro o incluso acá el Transmilenio, te marca a veces qué tipo, o sea, qué rutas te dejan en ese punto.
o en los paraderos acá en Bogotá, tú pones y te dicen como cuáles son los paraderos que están funcionando, cuánto tiempo te demoras, con cuánto tiempo tienes que salir. A mí eso me parece brutal y me parece increíble. O sea, el buscador en sí me parece increíble que puedas preguntarle a una página algo, pero Google Maps a mí me cambió la vida. Yo voy a devolverle la pregunta a algunos de los que están acá. Por ¿Cuál favor. creen que es el mejor producto de Google? A ver. Ah. Ya están prendidos. Sí. Lisa, ¿lo escuchas? No, lo escucho muy lejos. A ver. A ver, a ver. Mejor. Ah. Yo creo que, a mi parecer, el mejor producto de Google es el Google Translate, el traductor de Google. Ok, muy bien. Por allá estaban diciendo otra cosa, ¿sí? Para ti, ¿cuál es el mejor producto de Google? Drive, ¿cierto? Por acá, no los están viendo, pero están respondiendo cuáles creen que son los mejores productos de Google. YouTube, ok. ¿Y por qué? Yo creo que es importante además saber por qué. Devuélvele ahorita un segundo a Daniel y que nos explique por qué cree que YouTube. Para mí, YouTube es pues, la mejor herramienta de Google porque pues, primero normalmente cuando uno busca algo o cómo hacer algo, lo busca en YouTube, o sea, o Sí. directamente en el buscador o en YouTube, y porque se ha convertido como en uno de los medios de entretenimiento principales. O sea, uno busca música, busca videos, busca iglesias, busca formas de aprender. Entonces, Claro. yo creo que esa es la mejor herramienta de Google. Ok, para ti, ¿por qué el traductor es el mejor? Necesita hablar en otros idiomas. A ver, no todo el mundo sabe tailandés. Sí, digamos que así es cierto. Posiblemente. Entonces, por eso Google también me parece una herramienta perfecta. Además, que la cantidad de oportunidades, no solo de entretenimiento y de otros temas, sino también incluso corporativas, que Google también me parece para este tipo de cosas. Ok, para ustedes, ¿cuál es el mejor producto de Google? Pueden repetir si este les parece que es el mismo, no importa, porque pueden tener razones diferentes. No, buenísimo. El buscador. Sí, yo creo que por ahí también, esa es una respuesta súper válida y es Google con todos sus productos y con todas sus posibilidades. Sebas, el micrófono. ¿Me toca responder a mí también la pregunta? Por favor. ¿De cuál creo que es el mejor producto de Google? Pues, a ver. Es que cuando uno ha usado muchos de los productos, creo que la respuesta es Google en general, creo que estoy de acuerdo contigo, porque si bien uso mucho el buscador para buscar muchas cosas y mucha información, también me meto en YouTube para aprender algunas cosas y para buscar otras o para entretenerme y buscar música. Utilizamos muchísimo Drive para el trabajo colaborativo dentro de la empresa y con los grupos de formación que tenemos en Grandes Genios. Pero también he usado varias de las herramientas de formación que ustedes tienen y me certifico o no me certifico. Hay algunos que no tienen certificados, pero aprendo algo nuevo y me parece súper valioso eso. Entonces sí, yo también estoy en el combo de Google en general. Pues me alegra mucho eso, porque justamente es el propósito, ser útiles y poder darle acceso a información a todas las personas, y a través de todas estas herramientas se logra. Entonces me encanta que las hayan nombrado, y que además hayan sido diversas y completas en general al final con todo Google en general, pero me parece espectacular.
que nunca dejas de aprender y que nunca encuentras un límite, no te aburres. O sea, no hay tiempo para aburrirte porque siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas cosas, siempre hay personas que son brillantes y de las que puedes aprender un montón en diferentes aspectos de la vida. También acá es muy divertido venir a las oficinas. Por ejemplo, hoy, como les decía, estoy acá con Ron, mi perro. Es la primera vez que lo traigo, pero pues desde antes de la pandemia ya se podían traer. Y pues eso también es muy bonito, poder compartir estos espacios, poder estar dentro de las instalaciones que son súper lindas. Eso creo que es una gran fortuna realmente de estar acá y hace que tu panorama también cambie y te motives mucho más en el trabajo. Entonces, esas son mis cosas favoritas. Ya. Una última pregunta, veamos. Y la última pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo que menos te gusta de trabajar en Google? La pregunta corchadora. A ver. Lo que menos me gusta de trabajar en Google. Pues pucha, yo no sé, y esto es muy personal mío, pero yo creo que cuando no hay un límite, el aprender o el proceso de aprender a compararte contigo mismo y a entender que tus resultados van mejorando, o sea que tú eres tu misma competencia, por lo que les decía, tenemos muchas personas muy brillantes alrededor, muchos retos muy grandes y a veces podemos tener síndrome del impostor, ¿sí? Acuerdo, Entonces, sí. Ese proceso no es que me disguste, sino que no ha sido o no fue en su momento y todavía, o sea, como les digo, el reto siempre sigue, entonces a veces uno como ser humano, y lo que les digo, esto es mi experiencia personal, Luisa Vázquez, el reto de estar día a día en, ok, hoy siento que de pronto no me siento tan bien con lo que estoy haciendo, no sé si estoy haciendo lo mejor posible, pero luego cuando te paras un momento y dices, bueno, pero mi evolución personal, ¿cómo ha sido? Es un proceso muy lindo, pero pues no es del todo cómodo, ¿no? Como todos los procesos de crecimiento. Entonces, creo que es eso lo único que diría, pero pues a la final es algo positivo, porque terminas creciendo también como persona. De acuerdo, esos momentos en los que uno siente como esa microcrisis de lo estoy haciendo bien, voy por el camino indicado, el micrófono, voy por el camino indicado o no. Pues que además son procesos muy humanos que no tienen nada que ver además con trabajar en una empresa como Google o en un emprendimiento mucho más pequeño, sino que tiene que ver con el proceso de cada quien, pero es súper válido tener que lidiar con eso porque además, como lo decías ahorita, también te ayuda a crecer el entender cómo es ese proceso. Entonces es fantástico. Luisa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Ron, como Ron Weasley de Harry Potter. Por acá hay varios fans, así que se alegraron cuando escucharon el nombre. Entonces, muchísimas gracias a ti y a Ron por acompañarnos la tarde de hoy, por compartir esta, como decía ahorita, radiografía de Google que nos permite entender mejor su magia y cómo nos ha ayudado en estos últimos años a crecer literalmente de la mano. Porque creo que si una empresa como Google estos últimos años no estaríamos lo mismo. O sea, para mí es clarísimo que tanto en desarrollo tecnológico como en temas personales, de no tener a Google ahí tan cerquita, la situación sería totalmente distinta para todos. Así que mil gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Mil gracias a ustedes, sigan disfrutando, sigan aprendiendo con esta línea de speakers tan increíble y nada, un gusto nuevamente. Luisa Vázquez desde Google Colombia y Ron también desde Google Colombia, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Luisa.